Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, hoy de Foco Panamá, para informarlos y entretenerlos, como todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en Radio Panamá. ¿Me escuchan bien? Alto y claro. Eh, Recuerden que pueden seguirnos en @FocoPanamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Además, si se suscriben al boletín, van a recibir un correo en la mañana y en la tarde con las 3 noticias más importantes del momento. Este programa se transmite en vivo desde la cuenta de YouTube de Radio Panamá y queda guardado en la cuenta de Foco Panamá para que la puedan ver a su propio ritmo, así como también queda en Spotify, Apple Podcast, para que la puedan eh, escuchar después mientras está haciendo ejercicio de la mañana, está haciendo su desayuno, lo que quieran. Antes de comenzar el programa, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. Ahora los clientes de Más Móvil y Claro podrán conectarse desde más lugares con la mayor cobertura a nivel nacional en la red más grande de Panamá. Adelante, muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Ok, Mauricio, o sea, hay un montón de noticias, pero como que a la mitad. Entonces, como que no hemos podido como dar la información del todo bien. Eh, Empecemos. Empezamos, bueno, no, empezamos por la última. El presidente Cortizo vetó la ley que permitía a alcaldes y representantes, cuando entraban al cargo, escoger si querían el salario que tenían como funcionarios o el salario del nuevo puesto al que estaban aspirando. Por ejemplo, si una persona que trabaja como doctor en el MINSA, que gana, no sé, $4.500 al mes, en el momento que se elige representante, el salario de representante es más bajo, es 1.000 y pico. Entonces eso les permitía a ellos decidir si se querían quedar con el salario que tenían, por ejemplo, en el MINSA. Esa ley fue extremadamente polémica, hubo un montón de Esta opiniones vaina al respecto dice inconstitucional, pero de por todos principio lados. a fin. A ver, Por todos lados. a mí no me preocupa tanto de que la hayan que pasar o que no pasar. A mí lo que me preocupa es que de un diputado, de la pluma de un diputado, salió semejante porquería. No tienes que ser un experto en leyes para saber que esa vaina es inconstitucional de principio a Una fin. locura. Una locura que, o sea, que digamos, ¿qué pasaba con, era un fuero que tenían los empleados públicos versus los de la empresa privada cuando iban a correr? ¿Qué pasaba con el Estás recibiendo un espacio salario por algo que no estás trabajando, etcétera. qué Es una pasaba con, estupidez. digamos, el puesto de esa persona una vez que se iba, seguía cobrando el salario, digamos, en la contabilidad del ministerio, pero entonces si tenían que contratar a una persona, ¿cómo la metían? Si el puesto de esa persona estaba ahí ¿Quién guardado. fue el genio que propuso eso? Javier, tu amigo Javier Sucre, Eh, obviamente. Bueno, lo Pues, que pasa es que, claro, a ver, tenemos que entender que para los diputados el tema de los gobiernos locales es extremadamente importante porque es la base electoral que ellos tienen. Es decir, los representantes y alcaldes son los que de alguna manera empujan el voto hacia los diputados. Entonces, por eso estamos viendo, por eso hemos visto tanto revuelo con el tema de todos estos proyectos de ley que de alguna manera benefician a representantes y alcaldes, porque obviamente ellos quieren tenerlos contentos. También hay muchísimas, hay varios figuras políticas que son diputados o que han sido diputados que se han dado cuenta que a medida que les van cerrando el espacio de manejo de dinero en la asamblea, es decir, ya no tenemos partidas circuitales, ya no hay donaciones, ya el tema de la planilla es más jodido porque, claro, tienen a la ciudadanía encima y a gente como nosotros pendientes de qué es lo que hacen ahí. Entonces se han dado cuenta que hay otro espacio donde la fiscalización no es tanta, que es precisamente en los gobiernos locales, en los alcaldes y representantes. Las planillas de las juntas comunales no son públicas, el están dinero que borrando manejan. datos, abiertamente borran campos para hacer menos accesible o que no sepamos a quiénes están saliendo los pagos y son simplemente números intrazables. Es correcto. Entonces, claro, se han dado cuenta de eso y han encontrado en la descentralización una manera, digamos, efectiva de poder seguir utilizando el dinero a discreción. Recordemos que la magia del político tradicional panameño es poder tener dinero a la mano para poder, digamos, entre comillas, solucionar y enriquecerse a la gente de su comunidad. Esa es la idea y ese es el propósito siempre, es tener dinero que no tenga tantos controles para tú poder manejarlo.
Entonces, claro, las juntas comunales y las alcaldías, ahora con la ley de descentralización, tienen muchísimos fondos que pueden ser de alguna manera más o menos utilizados a discreción. Tienen menos controles. Entonces, por ahí es donde se están metiendo. Ahora, el otro tema ahí es que el presidente, si bien es cierto, Cortizo vetó esa ley del doble salario, sí aprobó, sancionó la otra ley, que era una que también es preocupante, que es el hecho de que los representantes pueden utilizar los fondos de inversión en obras que están destinados en la descentralización para precisamente hacer las consultas públicas y que la gente decida en qué se quiere gastar la plata. Y les va a permitir utilizar el 40% de ese fondo para planillas, para contratar personas. Entonces, suma el hecho de que tienen estos fondos a discreción, es decir, que pueden utilizar el 40% para utilizar en planilla, combinado con el hecho de que las planillas de las juntas comunales no son públicas. Y lo que tienes es un desorden y un desmadre en la contratación de personas en los gobiernos locales sin ningún tipo de fiscalización ciudadana. Es decir, tienen la fiscalización de la Contraloría, pero bueno, todos sabemos para qué sirve la Contraloría en estos momentos, ¿no? Entonces, tienes la receta perfecta para que esta gente utilice los fondos públicos como les da la gana, que es lo que le gusta a ellos, ¿no? Qué porquería, qué porquería. Y entre otras noticias de Nito Cortizo, hoy regresó el presidente. Regresó, ¿no? Eso te iba a preguntar, sí, se había regresado. Nito Conticio regresó hoy. Sí. Eh, Al parecer bastante positivo ¿cómo se diría esa cosa? La evaluación, ella tenía una evaluación después del tratamiento que está tomando. Exactamente, estoy tratando de encontrar el comunicado, pero estos manes de la presidencia tienen un grupo de WhatsApp, entonces le cambian el nombre, entonces no es información, no es presidencia, es de que cambian el nombre, esta gente es Como como el gente, grupo, como el grupo de Claramente Foco, pues, que la bestia. Weón. Pero bueno, aquí está. Presidente Cortizo Cohen regresa al país tras evaluación médica en los Estados Unidos. El presidente que retornó este jueves 17, luego de permanecer en Houston, Texas, en los Estados Unidos, para un seguimiento médico, donde fue evaluado por los especialistas del MD Anderson de esa ciudad. Esto como parte del tratamiento iniciado en julio pasado. Los resultados de los exámenes realizados en Houston reportan, número uno, una muy buena respuesta al tratamiento. qué bueno, Número dos, positiva respuesta hematológica, o sea, aumento de la hemoglobina. qué bien. Número tres, el análisis de la médula ósea es consistente con una remisión completa. Y Ah, número wow. cuatro, el tratamiento debe continuar. Muy bien, buenas noticias para el presidente Mira, Cortizo. buenas Me noticias alegro, me alegro para mucho. Nito, para Nito Conticio. Así que está bien de salud, vaya mejorándose de salud y empiece a vetar leyes estúpidas por parte de los diputados. No hay excusa de que se siente mal. Así que bueno, vamos para adelante. Me encanta el comunicado porque el comunicado tiene un feeling así como que seguimos para adelante, que tiene que continuar con el, Panamá es un gran país. el tratamiento debe continuar. Y a ella le gusta usar poco en la comunicación del Estado hay como pocas expresiones afirmativas. Son como que todas estas vainas, todas de que seguimos adelante, unidos podemos, toda esta vaina, todo. Si tuviera mejores vainas que comunicar sería ideal, ¿no? Ese sería el tema. La comunicación no lo es todo, muchachos. La comunicación no lo es todo. Si no tienes nada que comunicar, no es tan buena noticia. Ok, en otras noticias, tenemos otras por acá. Aguantadme un segundito. Ah, que la tengo por aquí. Ok, la fiscalía apeló. En un comunicado, la fiscalía anunció que había apelado la exclusión que se habría hecho de la importadora Ricamar como la única empresa que estaba perseguida, digamos, en el caso Odebrecht. Recordemos que estuvimos hablando con Rodrigo Noriega, que nos dio, digamos, la razón jurídica para sacar a Ricamar del caso de Brecht. Y básicamente se basaba en dos cosas. Una, que era si Ricamar estaba en el caso de Brecht, de alguna manera tenía que estar también las otras empresas que fueron mencionadas en el caso. Recordemos que todo este caso se basó en el manejo, el blanqueo de capitales por medio de sociedades. Entonces, si tenías una sociedad como importadora Ricamar, de alguna manera tenías que tener las otras sociedades también en el caso de Brecht.
Esa era una de las razones. Pero te imaginas de que 37 implicados, 26 sociedades. No, yo no sé si 26, hermano, porque eran un montón de sociedades las que había Estoy ahí. diciendo un número a lo loco, pero te imaginas ese caso, los Sí, sí, fiscales sí, que una ay, locura, a la peste. una Yo a locura, una veces pienso, y esta frase me la dijo un implicado justamente en un caso grande de corrupción, pero le di un poco de razón. El man decía que, man, es que al final el Ministerio Público, en vez de agarrar y querer meter preso a 50 personas, agarra un pocotón de pelagatos en una estructura súper compleja y no tiene la capacidad para procesar a 50 personas. En vez de enfócate en dos o en tres, que tú sabes que son los artífices de todo y desmantela toda esa vaina, pero se trata de ir a un número muy amplio sin la capacidad de hacerlo, ¿no? sin la capacidad de Realmente esto ejecución. me lo dijo una persona involucrada en un caso que decía que para qué lo estaban agarrando a él cuando había 10 gatos más pesados, Esa es clásica, esa es clásica. pero dentro de lo que dijo había un poco de lógica. Bueno, lo que pasa es que hay una, a ver, hay un tema en el derecho penal que en Estados Unidos se usa mucho, que es strategic litigation, es litigios estratégicos. Y básicamente es eso, es una manera muy fácil, muy complicada de decir, escoge tus batallas. Si tú tienes un caso, y yo me acuerdo, ¿sabes quién más dijo eso? Me acuerdo clarito, que tampoco quedó en nada. El excontralor Humbert, cuando él remite el caso de las juntas comunales a la fiscalía, él de alguna manera lo que dejó entender es que él le había entregado a la fiscalía diferentes casos de todas las juntas comunales y se los clasificó básicamente diciendo de que, mira, si tú abres esta cajita, o sea, la documentación está lista para que tú nada más de que la agarres, escribas la denuncia y la metas directamente y vayas contra la gente. En esta cajita hay unos que son, mira, tienes que pedir quizá un poquito de información bancaria para esto, y ya después con eso, ¿sabes? Y como que le fue diciendo como que, hey, organízate así. Y parte de la crítica que se hizo en ese momento a la procuradora Kenia Porcel es precisamente lo que tú dices, que básicamente lo que dijeron en el Ministerio Público es, no, tenemos que ir a perseguir a todo el mundo por igual. Entonces, claro, te gastaste un pocotón de tiempo pidiendo información o persiguiendo algunos que eran los más complicados y mientras tanto los que estaban mucho más sencillos simplemente los dejaste perder por eso, porque te concentraste en tratar de agarrar a todo el mundo al mismo tiempo, Sí, cuando exacto. podías haber perfectamente dicho, vamos a enfocarnos primero en esto y esto y esto y esto y esto y después miramos el resto. Oye, no, estoy completamente de acuerdo, por eso digo que dentro de todo había algo de lógica. Oye, hay un partido que estoy viendo, yo de fútbol no sé nada, pero cero, estoy hasta la guacha, este mundial aparte, la gente está como para nada de emoción. Chuchi, Cero. antes fui a un local de un amigo del man y que Chuchi, estoy haciendo un evento dizque de asados y fútbol y nadie, no, nadie se inscribe, nadie está pendiente de eso, nadie que bien enfocado. A mí me ha impresionado, sobre todo aquí, España es un país súper futbolero y, man, o sea, España está en el Mundial, o sea, en Panamá, tú en cualquier esquina veías un bar que decía que mire el Mundial aquí, aquí nada, nada. Sí, Entonces, exactamente. Entonces, pero acabo de ver dentro de todo eso que el día 30 de noviembre va a haber un partido de fútbol bien interesante, Fred. ¿cuál? Hay varios. ¿Cuál? Irán versus Estados Unidos. Irán, Estados Unidos. Sí, 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 sí. Va a estar atómico ese partido de fútbol. Mira, voy a Proporciones escribirle, voy a, nucleares. voy a escribirle a Alonso Llueca, que escribió un muy buen artículo ayer precisamente sobre la política del Mundial. Pero a los Eh, sitios acá siempre nos chifea, ahora ya no quiere Sí, hablar sí, de sí, pero radio. voy a hacer mi tarea de escribirle. Para ver, porque escribí un muy artículo sobre eso y se enfocaba, por ejemplo, en eso, en el partido de España de Estados Unidos contra Irán, que ahí lo interesante, antes de irnos al cambio, es que sí, normalmente, obviamente, Irán y Estados Unidos son como que estas dos potencias que están luchando constantemente, de alguna manera, ideológicamente. Voy a explotar de la emoción viendo ese partido. Exacto. Pero hay algo, hay un matiz ahí interesante, que es que a raíz de las nuevas protestas que hay en Irán, los Ajá. jugadores de fútbol de Irán han sido como bastante vocales con digamos, su rechazo a las medidas que está tomando el gobierno. Entonces puede pasar que todo lo contrario No, pase y que pero Estados Unidos y los no. jugadores de Irán, Ellos han sido vocales, pero los que han sido vocales ya no están en el equipo de fútbol, por Daniel. eso, vamos a ver qué pasa, porque lo que sí puede pasar es que muestren, al contrario, muestren como una manera de ambos
como un rechazo, digamos, a lo que está pasando en Irán. Y eso puede ser bien No va a interesante. pasar porque ¿tú crees que la ayatola de que vamos a mandar a alguien que Bueno, tan acaban siquiera de... está rechazado? Ya los que han rechazado los sacaron del equipo y están presos, hermano. Por eso, vamos a ver. Y bueno, hay 15.000, es una locura lo que está pasando en Irán. 15.000 personas sentenciadas a muerte. 15.000, usted no está escuchando mal. 15.000 personas sentenciadas a morir. Las van a ejecutar legalmente. El Congreso aprobó la ejecución de nuevo, voy a decir la cifra de nuevo, 15.000 ciudadanos iraníes. Eso Bestia. es una locura. O sea, En ni Panamá siquiera no de hay que una nadie guerra de, civil muerten tanta gente. en Panamá no hay nadie de Human Rights Watch o algo así que pudiéramos Yo entrevistar. no sé, mira, voy a tratar de averiguar para ver, tío. No debe ser muy difícil conseguir a alguien vocal en contra de Irán. Así que déjame buscar para ver. Va a ser interesante porque es una locura lo que está pasando. Y si no, déjame conseguir uno internacional. Son las 6:18. Vámonos al cambio. Cuando regresemos, vamos a estar hablando con Sam Sucre sobre tráfico de animales en Panamá. Vámonos al cambio. Y estamos de vuelta en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Y vamos a estar hablando ahorita con Samuel Sucre sobre tráfico ilegal de animales y la reunión que hubo aquí en Panamá del CITES, precisamente la protección de Ay, animales. Pero primero, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. ¿cómo me El Metro pongo? de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos. Muchísimas gracias, Anet. ¿Qué pasó, papá? ¿De que tenías problemas, compañero? Estoy buscando un filtro, Filtritos. un Tú sabes lo que yo filtro. nunca he podido hacer con Zoom, o sea, desde que comenzó la pandemia, yo nunca he podido poner el fondo en borroso. No importa, pero como vamos a hablar de medio ambiente, ¿me puedo poner esta hoja en la cabeza o me regañan? Sí, no te puedes poner la hoja en la cabeza, no creo que haya problema. Me pongo hoja en la Estamos en la cabeza. era de los filtros, hermano. Tú Sí, exacto. tranquilo. Ok, Hablemos de medio oye, por ambiente cierto, con Sam. Sam, ¿tú antes, no tienes antes, de, filtro? ¿Por qué no tienes filtro? antes de ir Hola, hola, con... hola. ¿Cómo se ponen los filtros? No sé. Ah, oh. ¿Cómo se ponen los filtros? Es Oye, antes de algo que hablar con debería Sam, ser. lleva 5 horas lloviendo en la cuenca del río Tonosí, en Los Santos. Las lluvias van a continuar hasta el final del día, así que las personas que nos están escuchando, si están en la provincia de Azuero y están cerca del río Tonosí, por favor, para que tomen las precauciones necesarias. Ya la Yo semana voy, pasada hubo yo voy inundaciones. para Suero el fin de semana. Bueno, te vas a ir a ayudar damnificados, hermano. Bueno, Ojalá que no, ojalá que no. ¿Cómo estás, Sam? ¿Qué hay? Bien, aquí todo bien. ¿Cómo está todo por allá en España? Mira, ¿por qué si tú eres el man que de los animales y vaina, Mauricio aparece con más animales aquí en el programa que tú? O es sea, no verdad. deberías ni que tomar el programa con, no sé, como con una tortuga en el brazo, una vaina así. Una culebra. ¿Sabes que Puede ser presidente del bloque. Puede vi ser un, paciente, creo que. vi un video de Steve Irwin que ese man sí es un animalólogo de verdad. Era, era. Era, tienes Era, razón. dice. No, el man salía de que haciendo una entrevista con una culebra en el no, una entrevista así como en los años 90 con una culebra en el cuello y en plena transmisión en vivo la culebra de que ¡pum! Lo muerde. Y el tipo dice, bueno, hagan zoom, como pueden ver me está mordiendo la culebra. El man de lo más tranquilo y la bicha destruyéndole la yugular. Por eso me regañé porque dije que eras un botánico. Pero, tú sabes que es Ey, de ey, cariño. No, yo no lo regañé, yo le dije que atrévete a decírselo en la cara. ey. ¿Cuándo que tú regresas? Juega vivo. Sam, mira, te invité por la siguiente razón. En Panamá se está celebrando, entonces creo que ya se acabó hoy. No, todavía no, se acaba el 20, ¿no? Esa vaina La, Eh, es como hasta la próxima semana. Al sí, final de la próxima semana. la reunión precisamente del CITES, que es, y tú nos explicarás mejor qué es, pero es de alguna manera es como el registro centralizado de movimiento de especies a nivel mundial, ¿no? Ok, CITES es el Convenio Internacional de Especies, del Comercio de Especies Exóticas. Ujú. Em, los países que firmaron este convenio se comprometen a, pues, cumplir los lineamientos que están firmados en el mismo. Y cada 3 años se hace una convención para hacerle enmiendas. Ok. Eso de enmiendas es incluir nuevas sacan, especies, poner reglas nuevas. ellos solo incluyen nuevas especies o sacan especies.
Mira, no tengo ahorita mismo los casos, ni me los sé de memoria, pero uno de los principales requisitos para que la especie pueda ser incluida en CITES es que la especie está amenazada. Entonces, yo supongo que si la ¿Y qué especie ya no significa? está amenazada, Y amenazada como amenazada puede ser por cuestiones naturales o por cuestiones artificiales, Sí, ¿no? exacto. Puede ser por tráfico ilegal o puede ser por pérdida de hábitat o cambio climático o enfermedad O un emergente o hongo. cualquier cosa. Exacto, enfermedades emergentes como un hongo. Enfermedades emergentes, que fue Sí. una vaina más Ahora, yeye. yo no sé qué especies han salido del CITES. De hecho, esa es una muy buena pregunta. Ok, vamos a revisar para ver. Una de las cosas que salió, obviamente, porque digo, por más que se esté celebrando en Panamá y sea un tema internacional, nosotros los panameños nos gustan las vainas de nosotros, y casualmente una de las especies que se incluyeron en la lista ahorita fue el guayacán, donde se va a regular precisamente su exportación. Vaya la Esto, bestia. obviamente, a raíz de los problemas enormes que tiene Panamá con el tema de tráfico ilegal de madera. Estamos Que hablando del Guayacán, el árbol. Sí, Uy, entonces yo tengo un poco de CITES en la finca, un barranco de Guayacán ahora que sembré. O sea, es importante entender que CITES regula el comercio internacional. O claro. sea, si una especie va a pasar fronteras, pues entre países que son firmantes del convenio, pues tiene que tener la documentación. O sea, O cambiar allá se ¿Documentación sale de de qué uno. tipo? ¿Qué tipo de documentación es? Ok, que una especie entre en la lista CITES no significa que no se puede comercializar, sino que es más De- rigurosa los controles de comercialización. y depende del apéndice, porque hay tres apéndices. El apéndice 3 es como la protección menor, es una protección local. Quiere decir que un país o algunos países lo tienen en su lista, pero no todos. CITES 2 quiere decir que todos lo tienen, se puede comerciar, pero tienes que cumplir con los requisitos de CITES y sacar tus permisos CITES para poder pues, enviarlo a otros países. Y CITES 1, No, tres. no, tres. CITES 1, Ah, ok. Ajá, ok. el 3 fue el primero. Ah, CITES ok. 1 es la mayor protección. El apéndice, las especies que están en el apéndice 1 son especies que están sumamente amenazadas en vías de extinción, al borde de extinción prácticamente. Y que el fénix, el Di que búfalo. Exacto. rinoceronte blanco, vainas El así, o sea, vainas panda, cosas así. Entonces, son bueno, pandas. esos animales, de forma general, están en el apéndice 1, quiere decir que no se pueden comercializar. Ok. No se Pero, puede. pero hay excepciones. Por ejemplo, dependiendo de cómo es la enmienda de incluir la especie, pues se puede decir que si viene de un criadero sostenible, pues se trata como CITES 2 los que provienen de ese criadero y tienen que Ya, estar ya. certificados en CITES y todo lo demás. Pero de forma general, CITES 1 es básicamente prohibir el comercio de esos animales. ¿Qué A Ahora, menos especie que, por hay en ejemplo, dije, Panamá que tenga CITES uno que sepa? que yo sepa, solamente está Telopus tequi, que bueno, ya La se rana considera dorada. extinta. Sí, está en CITES 1. Ahora, Por el tema, ahora, por por ahora. ahora, por ahora. Ahora, el tema con incluir especies en CITES uno, hay que verlo caso por caso, pero uno de los temas es, por ejemplo, hay unos colegas míos que quieren proponer para la próxima convención, por ejemplo, una especie endémica de anfibio de Panamá en la lista, que esta es una especie que es extremadamente popular en los países que ya se comercializan ranas, se crían fuera de Panamá. Entonces, ponerla en CITES 1 básicamente hace que todos esos países que ya tienen esa rana, la están criando, pues sigan capitalizando la especie, pero Panamá, que es el país donde la no puede, especie es, no va a claro, poder no puede sacarla. capitalizarla. Entonces, Entonces, Ya. entonces, literalmente perdemos el valor genético de esa especie. exacto, perdemos el recurso animal de esa especie y el valor genético que puede tener. Ahora, Mientras otros países sí se Y la está benefician de la aprovechando porque población. ya salió. Exacto. exacto. Entonces, mucha gente piensa que la llave mágica, una de las llaves mágicas para salvar una especie es incluirla en el listado de especies de CITES, Ujú. especialmente si la especie está amenazada por el tráfico ilegal. El problema con eso es que yo nunca jamás he escuchado un caso de algún traficante que esté sacando animales o plantas de un país a otro que pase por una oficina de CITES a pedir permiso. Claro. Entonces, Sí, sí. realmente este convenio Ojo, regula es el comercio legal. Entonces, pero sí puede pasar, por ejemplo, que una persona, digamos, falsifique los papeles de CITES para poder traficarla. claro, pero ya ese es otro caso. En ese sentido, pues se puede revisar en las oficinas de CITES y ver si el problema está. Porque una cosa interesante que he aprendido Porque esta semana... Ajá, ajá, dime. del tema de CITES es que siempre tiene que concordar lo que sale y lo que entra, ¿no? Entonces En es teoría. bastante difícil. Ajá, exactamente, es bastante difícil el tema de o hace más complejo el tema de la falsificación, ¿Y ¿no? dónde está centralizada esta información, Sam? Bueno, hay En una una página. base de datos de CITES
Ajá. en la cual que se updatea solamente los 31 de octubre de cada año. Y se updatea por medio de los países. Sí, exacto. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de Panamá, pues que tenemos muchas especies de anfibios, de plantas, aves, hasta mamíferos que son víctimas del tráfico ilegal. La plataforma de CITES solamente funciona si y solo si nuestras instituciones updatean los números, mantienen las tabulaciones y Qué confirman lo que está chance. saliendo. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo aquí. El año pasado yo exporté en noviembre unas ranas que eran CITES, que debieron haber aparecido en la base de datos este año, el 31 de octubre o después del 31 de octubre. No aparecieron. ¿Por qué? Yo las exporté a Estados Unidos. Uno de los dos países no reportó su parte a la base de datos. No sé qué país, pero puedo hacer un wild guess. Y el Ajá. tema, y el tema es Y no que, fue Estados Unidos. Dije. el tema es que depende de varias instituciones. Por ejemplo, está en el caso de Panamá, está el Ministerio de Ambiente que te aprueba el CITES, hace las inspecciones, confirma que los animales son cría en cautiverio o el origen que tú estás diciendo, pues es el que es en el Ajá. permiso. Pero luego cuando van a salir, lo que se encarga de reportar cuánto salió es aduana. Ok. Entonces, yo no sé, por ejemplo, nuestro servicio aduanero, qué tan capacitado está para diferenciar diferentes especies, contar los animales, que no les dé asquito o miedo, abran la caja, etcétera, etcétera. Entonces, tú puedes pedir como comerciante un permiso CITES para sacar 500 ranas o 500 peces, esa es tu intención. Pero digamos que ya cuando se aprobaron los permisos y todo lo demás, ya no tienes las 500, ya vendiste otras o localmente o tenías otra exportación. Bueno, tienes 300 el día que las vas a mandar. Tu permiso era hasta 500. Para saber cuántas salieron, en realidad, alguien tiene que revisar en el aeropuerto cuánto de cada especie está saliendo para que pueda ser metido en la base de Entonces, datos. lo que tú me estás diciendo es que da igual, o bueno, no da igual, pero de nada sirve tener las listas y todos los protocolos y firmar convenios si el personal no está capacitado, cosa que es una realidad panameña, Eh, ¿no? Exacto, si no está capacitado o si no tiene la voluntad de capacitarlo, va a hacerlo. Y aparte de eso, pensar que tener una especie en la lista CITES va a detener su tráfico ilegal realmente es una idea absurda, porque lo que te detiene el tráfico ilegal es que las personas que están más próximos o que tienen acceso a ese recurso de forma ilegal entiendan el valor y lo puedan percibir de ese recurso para que no quieran venderlo a un cuara para que se lo lleven a otros países traficados. Entonces, yo pienso que la prioridad en cuanto a detener el tráfico ilegal no es estar agregando, yo creo que la lista CITES ya va por más de 38.000 especies. Yo creo que no es estar agregando más especies y más especies y más especies. Yo creo que es que los países que tienen mayor biodiversidad, que generalmente somos los países en vía de desarrollo, logremos realmente implementar políticas de desarrollo sostenible y de proyectos de conservación para estas especies local. De nada sirve que de otros países sepan que estén CITES y entre otros países, pero en Panamá realmente todavía estamos vendiendo las especies a traficantes ilegales para venderlas a nada. Eso no genera empleo, no Oye, deja y impuestos, nada. tenemos que ir a un cambio, pero ahorita que volvemos, quisiera que me explicara un poco si el tema de CITES también aplica para exportaciones científicas, porque sabemos que también se van para, Sí, ¿cómo se para llama? estudio. Zoológicos, estudios, etcétera. Así que vámonos a un cambio y en un ratito volvemos con Samuel Sucre. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en @Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Antes de irnos con el resto de la entrevista, vamos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Eh, Mauricio, tú tenías una pregunta para Sam Sí, antes del cambio. el tema de CITES aplica también para temas de investigación científica, o cómo se manejan esos casos de las especies. Sí, mira, si tienes una especie que está incluida en algún apéndice de CITES y la quieres enviar a otro país por propósitos científicos, pues sí tiene que pasar por la aprobación de CITES. Ahora, generalmente para este tipo de exportaciones que son científicas, que no son comerciales, es mucho más permisivo
Por ejemplo, podrías enviar una especie que está en CITES 1, si es con propósito no comercial. Lo bueno de esto es que básicamente los países que son signatarios del convenio lo fuerza a procesar esas muestras que se están enviando y eso ayuda a evitar lo que se conoce como la piratería biológica, que es que básicamente un investigador se lleva muestras de otro país y al final pues no hay crédito, no hay nada del otro país, no salieron permisos, no nada. Y ese es un problema también bien serio. Entonces en ese sentido pues CITES es una buena idea. Lo interesante es que CITES quiere regular es la parte comercial, no la parte investigativa. Ahora, claro, si una especie está en apéndice 2 y otra está en apéndice 1, aunque puedas hacerlo de forma para propósitos de investigación o no comerciales, de todas formas, pues va a ser más rigurosa la inspección y el requisito a medida que estés en un apéndice superior. Entonces, en rasgos más amplios, ¿tú qué piensas entonces del tema? ¿Se te hace un poco una pérdida de tiempo de alguna forma? Eh, el- Yo entiendo lo que dice Sam. Yo creo que la analogía igual es como con las drogas. O sea, el hecho de hacer que la droga sea ilegal no quiere decir que las personas que trasigan droga no lo van a hacer. O sea, no lo van a hacer. Más o Eh, menos, pero con las drogas yo no lo compararía tanto. ¿Por qué? Yo pero pienso que es la caso por rana, caso. si tú lamas la rana, igual te vuelas como con las drogas. ¿Qué diferencia hay como, entonces? como Homero. Ajá. Te voy a explicar por qué. Porque aquí no estamos hablando de droga o cosas así, estamos hablando de recursos que los países pueden utilizar de forma Sí. sostenible, pues entonces esto limita y regula eso, en algunos casos lo prohíbe. Ahora, si es pérdida de tiempo, no, yo pienso que no, yo pienso que hay que verlo caso por caso. Definitivamente en muchas especies, incluirlas en CITES, pues es el paso correcto, pero no es lo que va a salvar a la especie ni la va a ayudar. Entonces, proponer especies a CITES para que se incluyan los apéndices o que te las aprueben los otros países y voten a favor de tu iniciativa para incluir las especies, no es ese gran logro que muchas veces nos quieren vender. Un gran logro para la conservación en realidad sería, pues, eh, eh, que el país invierta en educación ambiental, que ayude a salvar esta especie, en proyectos de conservación, en métodos de desarrollo sostenible y ese tipo de políticas. Eso sí sería un gran logro, porque tú puedes tener la especie que tú, por ejemplo, lo que hablamos, la rana dorada está en apéndice 1 y es una especie que ahorita mismo se considera extinta en vida silvestre. Entonces, pues ese es el tema. Mira, en el caso, por ejemplo, de las ranas de cristal que están proponiendo, Panamá es coproponente en este caso. O sea, Pero ¿qué es ese caso? o sea, están proponiendo incluir a las ranas de cristal en el apéndice 2. Creo que 3 o 4 géneros de ranas de cristal. ¿Qué son las ranas de cristal para los que no sabemos? Son unas ranas que, Esta de en el vidrio. caso de algunas especies, en la parte ventral, o sea, en la panza, le puedes ver todos los órganos porque son translúcidos. Está el corazón Ah, latiendo y todo lo demás. Entonces, como los pececitos transparentes, qué brutal. Oh, sí, es bien, esas son las que vimos en Coclecito una vez. sí, entonces, exacto. Estas son ranas que están amenazadas por destrucción de hábitat, cambio climático, contaminación, más que por tráfico ilegal. Son ranas que no son ranas populares. Tú no vas a un Petco y ves ranas de cristal, por ejemplo. Son más como de tiendas de especialidad en otros países. Son ranas que no son tan fáciles de encontrar. Entonces, yo realmente no sé, en el caso este específico, y me he leído la propuesta y todo lo demás, qué tanto realmente beneficia a la especie que está incluida en el apéndice 2 de Claro, CITES. porque eso no No, protege las áreas de reproducción, eso no protege su hábitat, eso no, eso es simplemente un tema de Además de eso, las poblaciones de muchas de las especies que están en esos géneros, pues ni siquiera, o sea, no están deficientes de data, no se sabe realmente cuál es el estado de esas poblaciones. Si tú quieres establecer, por ejemplo, una cuota, que es algo que se hace a través de CITES también, que te dicen, bueno, de esta especie hay una cuota de la cantidad del medio silvestre que se pueden sacar para exportar. Eh, ¿Cómo tú vas a establecer, por ejemplo, una cuota si tú no sabes ni siquiera cuáles son las densidades de población, cómo están los números de esa población? Entonces yo pienso que los esfuerzos principales y lo que en verdad se debería anunciar con bombos y platillos es cuando se hace ese tipo de cosas, cuando gobiernos de forma local invierten en producir la data que se necesita, en salvar a las especies, en educar a la población y cosas así. No tengo idea de qué fue eso. eh, Mauricio. la Segunda Guerra Mundial. Mira, tengo otra pregunta para ti, Sam. La Estrella de Panamá sacó un reportaje precisamente donde hablaba de había este caso donde unas libretas precisamente de CITES
se habían extraviado y que precisamente se habían encontrado que estaban siendo usadas por un grupo de personas que estaba usándolas precisamente para exportar de manera ilegal. Bien, no sé qué sabes del caso y si nos puedes explicar un poco qué fue lo que pasó ahí. Bueno, la verdad es que del caso hace falta que investiguen y vean bien qué pasó, pero lo que entiendo es que esta libreta que tenía 500 estampillas de CITES, Okay. pues Panamá, el gobierno panameño la compró a CITES, pero esas libretas jamás llegaron al Ministerio de Ambiente. Es lo que entiendo de la información que se ha publicado. Entonces, ¿En eh, qué eh, gobierno más pasó, creo que fue el gobierno pasado, de hecho, creo que dijeron que fue Ah, 2017, creo que era, no sé, tendría que leer la noticia de nuevo. No fue este. Pero digo, este gobierno igual no fue que se dio cuenta que faltaban las libretas, pues fue que las oficinas de CITES, o creo que de China, que era donde están exportando la madera, De era de China Cocobolo. fueron a buscar precisamente hacer la Ajá. referencia con el CITES y se dieron cuenta que allá la peste. Y para que sean pues, los chinos los que se preocupan por el ambiente, compa, es que la vaina está seria. El chino dice que, a ver, este cocobolo de verdad, este cocobolo no es el que yo pedí. Allá la peste. Porque quién sabe cuántos troncos Cocobolo estaban sacando, a lo mejor les pareció un número irreal, ¿no? Pero entonces volvemos a lo mismo, pues de nada nos sirve ser signatarios de este tipo de convenios y tener a todas las especies del planeta en la lista si al final no tenemos los controles. no tenemos los controles, no tenemos el entrenamiento, no tenemos... Mira, hay una cosa que y en serio, o sea, esto es algo en serio, el departamento que se encarga de este tipo de trámites en el Ministerio de Ambiente son como 12 personas para todas las exportaciones que tienen que ver CITES y no CITES en Panamá, inspecciones de criaderos y todo lo demás. Entonces, yo no entiendo por qué hay planillas en Panamá que incrementan de forma absurda, pero entonces hablamos de que hay que reducir planillas, pero yo siento que hay planillas que en realidad, o sea, de manera seria, Panamá necesita más personal y más personal capacitado, porque Está Pineda ahorita mismo y que, Raúl Pineda, y ¿cómo se escribe CITES con S? Perdón, con Y él C, dijo, sorry. usted estudió agronomía, ¿verdad? Usted puede trabajar ahí. Sí, Eh, claro, cómo no. Oye, como es rico, ¿cuánto sacaste en biología? ¿Cuánto? ¿Cómo vas a administrar esa vaina? pero sí, No, pero pero yo además entiendo digo, lo que tú dices. Sí. Es pero que al además, final, y al final el problema de Panamá con muchas cosas, lo mismo pasa con, por ejemplo, con el tema de la minería. O sea, al final si no tienes los controles, de poco sirve establecer operaciones que nos van a permitir. O sea, de nada sirve tener toda esta fauna en Panamá, incluso hacer los esfuerzos para que, ¿sabes?, las comunidades se autogestionen y tengan disque criaderos y toda la vaina, si al final siempre la mesa cogida por la misma pata, que es la falta de controles y la falta de controles gubernamentales precisamente para evitar que estas cosas pasen. Al final siempre cogíamos por el mismo lado. O sea, el sí, sí, gobierno es un gobierno que no es efectivo controlando. sí, y ni siquiera hay que hablar específicamente de este gobierno, pues esta ha sido básicamente la historia de Panamá a través del tiempo. Yo pienso que mientras no valoremos realmente los recursos que tenemos, eso no va a cambiar. Y cuando digo valoremos, no me refiero a los políticos o a los que estén en el poder, me refiero al ciudadano común. Cuando el ciudadano común entienda que tiene un valor, que es como cuando a mí me dicen, y que, pero tú exportas ranas, ¿para ancas? ¿Para qué? Porque la gente ni se imagina. la- No, yo la- no la- tenía ni idea. Yo hasta sí, antes de conocerte a ti no tenía ni idea de que en Petco vendían ranas. y esa es la forma más directa de visualizarlo, porque tienes otros temas que también pueden ser sostenibles, como por ejemplo ecoturismo. O sea, si hay áreas donde tenemos muchas especies de anfibios o de cualquier otro animal o plantas que son muy llamativas, si las comunidades ahí pueden hacer turismo por tenerlo, ahí ellos van a querer cuidar el bosque porque ahora están percibiendo una entrada de eso. Pero si tú simplemente llegas, les dices, oye, este es un área protegida, no puede sacar nada, no puede hacer nada aquí, pero las personas están ganando menos de $1 al día y tiene que alimentar a sus hijos, llega alguien, le ofrece plata, lo va a hacer. No le representa absolutamente nada ese recurso que tú le estás diciendo que tiene que proteger. Entonces, Exacto. mientras eso no cambie, no hay No importa si manera la de rana está cambiar esto. bonita, si la rana está bonita o no, la vendo. O sea, Porque, ¿qué más va a hacer? Entonces, ese es el problema. Para mí, el tráfico ilegal en países como Panamá tiene más que ver con desigualdad y falta de oportunidad económica que con un tema ambiental. Si sí, nos vamos al podríamos, origen del problema. claro, Interesante. podríamos hacerlo. Oye, vámonos a un cambio y de vuelta nos cuentas el evento que hay el domingo, Sam, que sé que hay un evento que yo fui uno y fue muy pretty. Así que vamos a un cambio y volvemos en un minutito.
Y estamos de vuelta con su programa Sal y Pimienta, programa para gente enfocada con criterio. Recuerda que puedes seguirnos a @FocoPanamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y puedes seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Antes de ir con el último bloque, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. Recuerda que en el Metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos. Muchísimas gracias, ¿Qué Anet. tal? Eh, ¿Tenías una palabra para... Número uno, Daniel, yo te dije que tú no te puedes referir a mí como Mauricio. Yo soy el capitán Mauricio de ahora en adelante. Sí, pero Capitán nada más, Mauricio? Mira, la última vez que tú estabas manejando un bote, terminamos encallados en Taboga. Así que no voy a permitir que tú me digas a mí que tú te llamas capitán. Soy el pero, capitán pero, Mauricio. pero tengo entendido que nada más puede navegar a 12 metros de la costa. Mon- embarcaciones de hasta 12 metros. Soy capitán de ahora en adelante. Ah, Así que depende del que lo lee entonces. se refieren a mí como capitán. Ya mandé a hacer mi sombrero, mi gorra. El capi. Mismo Gilligan ahora. Oye, acaba nosotros hablando de CITES y hace a escaso un minuto el Ministerio de Ambiente posteó en sus redes sociales que ha incluido más de 50, incluyó 54 especies de tiburones dentro del apéndice 2 de CITES. Y el caso de los tiburones es muy interesante y por eso yo creo que ahí te das cuenta realmente, o sea, el 90% de la pesca en Panamá es tiburones para consumo. Sí. Entonces, tú al meter eso en CITES, no prohíbe que la gente pesque tiburones, prohíbe que la gente comercialice, Lo exporte lo exporte el internacionalmente. tiburón. Entonces, si tú te pones a ver y que, bueno, salvamos los tiburones, y que los tiburones que, en el O plato de sea, comida, que es, no. o sea, en casos como el del tiburón, obviamente es un paso en la dirección correcta, pero yo creo que están tratando como de hacer un overhype de lo que realmente significa Sí, esto. ¿no? Mira, y hay una cosa que hay que dejar claro, ¿eh? Hace un mes que no estaba esta convención en Panamá, el 80% de la población de Panamá no tenía idea que era CITES. Es verdad. Entonces, querer vender esto ahora como un mega logro ambiental, yo lo veo que no es justo, tomando en cuenta la enorme necesidad de conservación que tiene Panamá y de políticas públicas sostenibles. O sea, yo veo que esto logramos esto, wow, somos lo máximo y ya. No, No, y a te voy a decir mí otra cosa. Y te voy a me decir otra cuesta cosa. digerirlo. Había muñecos de tiburones, estaban como unos plush de tiburones y estaban bonitos, así no te hateando los manes. No, te voy a decir otra cosa que también, y Pusieron a parte, sonar que, mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón, yo quiero sonar y No, o sea, no me malinterpretes, Mauricio. Lo que estoy diciendo es que yo celebraría más un plan de conservación de tiburones aprobado por el gobierno de Panamá y que en efecto se le dé seguimiento, no como el poco de planes de conservación que tenemos, como el de rapaces o anfibios que están expirados hace más de 15 años y ni siquiera se han renovado. Okay, eso yo lo aplaudiría más que incluir especies en CITES. Eso es mira, lo que yo digo. lo que pasa es que te voy a decir, el evento de CITES fue más promocionado por el aspecto de reactivación económica y turística que por la convención como tal. O sea, era más como que esta vaina de que Panamá va a tener a 2000 científicos que se van a quedar acá en Panamá y van a consumir. Me acuerdo los focos, ok, yo me acuerdo porque nosotros entrevistamos creo que fue a Shirley Binder o alguien, nos vendió la convención por la cantidad de habitaciones de hotel que iban a ser ocupadas. Y me acuerdo que yo le dije, pero que es más importante los hoteles que lo que se van a hablar, ¿ves? Porque me está hablando de habitaciones de hotel, ¿no? Pero bueno, me acuerdo clarito, me acabas de obligar a hacer memoria el tema. Se vendió más como un evento de reactivación económica. Pero, de nuevo, también estoy de acuerdo con Sam con el hecho de que el ambiente normalmente no está en la palestra y me parece positivo que a raíz de esta convención estemos hablando un poco de ambiente, ¿no? Y estemos Sí, hablando sí, y podamos entonces tener la siguiente conversación, que es lo que tú dices, que es, ok, cool, ya tuvimos la convención, cool que metiste el Guayacán y vaina, porque a Anito le gustan los Guayacanes, pero ¿cómo vamos a hacer entonces ahora con lo que tú, o sea, temas que yo no sé, pero Sam, por ejemplo, acaba de mencionar, los planes de conservación? Es decir, o sea, están, vamos a dibujarlos, cuáles son las especies, o sea, podemos ir al siguiente paso. Contratemos personal capacitado para garantizar que se cumplan esto, porque seguimos con el tema de que mi ambiente tiene un guardaparque para un parque nacional entero, Frank, es una surreal. sí, sí. Y esos pobres manes lo dan todo, hermano. Yo veo esos manes allá con las tortugas en Veragua y que
dándolo todo, No, hermano. man, yo creo que esa Sí, es la y- profesión más respetable de este país, es guardaparque de mi ambiente. Los manes literalmente, creo que es en Cerro La Hoya, que hay un guardaparque para todo Cerro La Hoya, hermano. Es una vaina No, que y los puestos técnicos y de guardaparque en el Ministerio de Ambiente generalmente son personas que tienen pues, el conocimiento necesario. El problema es que no se dan abasto. Ay, No la se vez dan pasada me abasto. regalaron unos palos de papaya y de guanábana, ¿te acuerdas, a mi buena gente Sí, guardaparque? sí. Saludos hasta Santa Fe de Veraguas, tierra de gente buena. Y de el padre Héctor Gallego y del guardaparque que regala plantas. Pero sí, entonces yo simplemente pienso eso, Mauricio, que pues el logro real sería, hey, vamos a sacar, tenemos este plan para sacar esta especie de la lista roja en 20 años, por ejemplo. Eso sería una cosa impresionante, pues para un país como Panamá que lo necesita tanto. Eso es algo que yo no lo veo Y, por pasando ejemplo, aquí. lo que hemos hablado de los esfuerzos de conversación de conservación de la rana dorada. O sea, a mí me parece absurdo que muchas veces esos esfuerzos de conservación dependan enteramente de fondos privados, por ejemplo, Sí. para poder manejarse. Eso es ilógico. O sea, la rana dorada es de que, o sea, está en mi pasaporte. ¿Sí me entiendes? O sea, metámosle un poquito de cariño al tema, pues. Sí. Pero también O, está el Metrobús o- y se o- están cayendo a pedazos allá en el Chorrillo, pero o ¿viste? aunque sea visiten el proyecto para ver cómo están las ranas o algo. Saludos a Edgardo Griffith, el guardián de la rana dorada. El guardián de la Hasta rana. el Valle de Antón. Y si este fin de semana no tienen nada que hacer, váyanse al valle, vayan al Hotel Campestre, El ahí queda la sendero de los árboles Fundación cuadrados. IVAC, vayan y caminen el sendero de los árboles cuadrados y vayan y conozcan la ranita dorada y saludan a Edgardo Por Griffith. ahí mismo también Le donan a la... llegan y dicen, Mauricio me dijo que yo viniera. Y van a- Exacto. Vaya y dígale que Samuel Sucre dijo que ustedes podían venir acá a ver rana. Exactamente. Así que hagan eso y conozcan más de uno de los animales más hermosos que tiene este país después de Dingo. Después de Dingo. Mm. Mira, son las 6:59. Mañana vamos a tener en el programa yo no te he dicho esto, Mauricio, porque te sorprendo aquí con los invitados. eh, una muchacha que se llama Joan, que ella escribió un libro, ella es académica, y escribió un libro sobre las mujeres del Silver Road que ayudaron a construir el canal de Panamá. El libro va a estar disponible en enero, pero ya está haciendo promoción del libro, es una panameña en el extranjero, y vamos a estar hablando con ella sobre su libro mañana a las 6 de la tarde aquí en Sal y Pimienta. Muchísimas gracias, Sam Sucre, por acompañarnos el día de hoy a hablar sobre ranas, cites, tiburones y animales en peligro de extinción. Como no, la orden, Daniel. Y eso sí, los que quieran ver animales, reptiles Ah, y verdad, cosas verdad, verdad. así, El domingo tiene un el evento. domingo en Cervecería Buenavista a las 2 de la tarde, bastante después del juego de fútbol de Qatar contra Ecuador, que dice que está arreglado igual. Vamos a tener el evento en Los Ángeles, en Cervecería Buenavista, para que puedan ver. Los que tienen mascotas como reptiles, pues pueden llegar y llevarla. Si llevas tu mascota reptil, te van a dar una pinta de 8 onzas gratis. Man, y de Para verdad, ti o para el reptil. para el reptil, Para el que obviamente. quiera. En la del poco hay geckos ahí todos volados, pero man, de verdad es súper pretty. Yo fui a uno, hay un video en foco que lo voy a compartir ahora pronto para que vean, man, y vi los animales más raros que no sabía que existían Sí, ni siquiera. yo vi los Vi stories. una vaina que era como un dragón de Komodo, friend, pero no era un dragón de Komodo, era un bicho argentino. Un ¿No? tegu argentino. Un tego argentino, es como Tego Calderón, pero Honestamente, argentino. yo pensé que ese man había llegado al evento montado encima de ese hijo de puta animal. No, eso era como un animal de Star Wars. ¿Tú te acuerdas cuando Luke andaba? Es que el man tiene un bicho que es así, una vaina así, es un reptilón grandote. Aparte Bueno, de un botón de animales super pretty. Así que saben, el domingo en Cervecería Buenavista, si tienen mascotas, reptiles de mascota, serpientes, iguanitas, geckos, si tienen, pueden agarrar una limpiacasa de esas de la casa y la llevan y les dan una pinta gratis. Y si quieren conocer más sobre el hobby de los reptiles, también lleguen, que es súper, súper pretty. Así que ya saben, me gracias acabo de imaginar literalmente una persona llegando con un gecko por su pinta gratis y que pilla, aquí está mi reptil, manda mi pinta. un gecko de casa, eso que come un mosquito, de que listo, Hey, caso nos vemos resuelto. Así que mañana bueno, a las 6 de la tarde. Gracias por sintonizar. Nos pillamos, gente.